Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, intrigante y a veces un poco caótico mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ellos. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la serie que conquistó el mundo y que nos dejó a todos soñando con su romance, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Hoy vamos a analizar, especular, teorizar y, por qué no, también fantasear un poquito sobre el posible acercamiento inesperado y la reconciliación a la vista de Hande y Kerem. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos, cada rumor, cada indirecta en redes sociales, esperando secretamente que volvieran a estar juntos? La química que tenían era innegable, la conexión que transmitían era palpable, y el impacto que tuvieron en sus fans fue enorme. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis exhaustivos y quizás, solo quizás, alguna que otra esperanza renovada. Vamos a repasar su historia de amor, los momentos clave de su relación, las razones que se rumorearon para su ruptura, y por supuesto, todas las señales recientes que apuntan a un posible acercamiento. Desde comentarios misteriosos en Instagram hasta coincidencias sorprendentes en eventos públicos, vamos a desmenuzar cada detalle para tratar de descifrar si realmente hay una reconciliación en el horizonte. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, los análisis de relaciones y las teorías conspirativas, si a veces llegamos a ese punto, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, desde noticias de sus celebridades favoritas hasta análisis profundos de las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Hande y Kerem. Bien, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor, éxito y una química explosiva. Su romance en Senkalkam fue tan convincente, tan real, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en una relación oficial. De repente Eda y Serkan eran Hande y Kerem, y sus fans en todo el mundo no podían estar más felices. Recuerdo perfectamente la locura que se desató en las redes sociales cuando confirmaron su relación. Fotos juntos de vacaciones, entrevistas llenas de miradas cómplices, gestos cariñosos en público, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Se convirtieron en la pareja del momento, en el objetivo de todas las revistas y programas de televisión. Su amor era un cuento de hadas moderno, una historia digna de ser contada una y otra vez. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, y finalmente, la confirmación oficial llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos medios especularon con diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros apuntaron a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. También se habló de posibles desacuerdos profesionales y de celos. La verdad es que al final, solo ellos saben con certeza qué fue lo que realmente pasó. La noticia de su separación fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Muchos sintieron como si hubieran perdido a una parte de sí mismos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también continuó trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, a pesar de la separación, el recuerdo de su romance seguía vivo en la mente de muchos. Y en los últimos meses, han surgido una serie de señales que han reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Señales que, como buenos detectives del corazón, hemos estado analizando minuciosamente. Una de las primeras señales que llamó la atención fue un comentario que Hande dejó en una publicación de Instagram de Kerem. Era un comentario sutil, aparentemente inocente, pero que desató una ola de especulaciones entre sus fans. ¿Era simplemente un gesto amistoso o había algo más detrás? La pregunta quedó en el aire, pero la semilla de la esperanza ya había sido sembrada.
Luego se supo que ambos habían asistido al mismo evento benéfico en Estambul. No se les vio juntos ni hay fotos que los muestren interactuando, pero el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo fue suficiente para generar nuevas teorías. ¿Fue una simple coincidencia o se habían puesto de acuerdo para verse? Otra señal que ha alimentado los rumores de reconciliación es el hecho de que ambos han sido vistos usando accesorios similares, como pulseras o collares, que podrían ser regalos que se hicieron mutuamente durante su relación. Por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, pero en el mundo del espectáculo, donde nada es casualidad, es difícil no pensar que hay algo más detrás. Además, algunos amigos en común han dejado caer indirectas en redes sociales, insinuando que Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Estos comentarios, aunque vagos y ambiguos, han sido interpretados por muchos como una confirmación implícita de que algo está pasando. Pero quizás la señal más reveladora de todas sea el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus últimas apariciones públicas. Aunque han evitado aparecer juntos, algunos observadores han notado que ambos parecen más relajados y felices que antes. Sus sonrisas son más genuinas, sus ojos brillan con una intensidad diferente. ¿Podría ser que el amor esté en el aire? Por supuesto, todas estas señales son simplemente especulaciones. No hay una confirmación oficial de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río de rumores y señales es bastante caudaloso. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas privadas, que tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, será su elección y nadie más. Pero como fans, no podemos evitar fantasear con la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz. Porque, seamos honestos, su química es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la forma en que se complementan, todo apunta a que están hechos el uno para el otro. Y aunque la vida a veces los haya separado, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Quizás necesiten tiempo para madurar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Quizás necesiten pasar por otras relaciones para valorar lo que tenían juntos. Quizás necesiten simplemente un empujón del destino para volver a encontrarse. Sea cual sea la razón, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Y mientras tanto seguiremos analizando cada señal, cada rumor, cada indirecta, esperando pacientemente el momento en que Hande y Kerem confirmen lo que todos sospechamos, que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora, vamos a darle un giro a la conversación y a analizar la situación desde un punto de vista más práctico. ¿Qué factores podrían estar influyendo en este posible acercamiento? ¿Qué beneficios podrían obtener Hande y Kerem al volver a estar juntos, tanto a nivel personal como profesional? En primer lugar, es importante tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han ganado experiencia, han aprendido de sus errores y han desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y de sus necesidades. Esto podría hacer que sean más capaces de manejar los desafíos de una relación y de construir una base más sólida para el futuro. En segundo lugar, el tiempo que han pasado separados podría haberles permitido valorar lo que tenían juntos. A veces es necesario perder algo para darse cuenta de lo importante que es. Y quizás Hande y Kerem han llegado a la conclusión de que su amor vale la pena luchar por él. En tercer lugar, la presión de sus fans podría estar jugando un papel importante en este acercamiento. Como mencioné antes, muchos de sus seguidores han expresado su deseo de que vuelvan a estar juntos, y esta presión constante podría estar influyendo en su decisión. En cuarto lugar, a nivel profesional, una reconciliación podría ser muy beneficiosa para ambos. Su imagen pública se vería reforzada, lo que podría abrirles nuevas oportunidades laborales. Además, su popularidad conjunta es innegable, lo que podría traducirse en proyectos más lucrativos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los posibles riesgos de una reconciliación. Si no han resuelto los problemas que llevaron a su ruptura, podrían volver a enfrentarse a los mismos desafíos y terminar separándose de nuevo. Además, la presión mediática y la atención constante del público podrían ser difíciles de manejar. En definitiva, la decisión de volver a estar juntos es exclusivamente suya. Y solo ellos saben si están dispuestos a asumir los riesgos y a trabajar duro para que su relación funcione. Pero como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Ahora, hablando un poco más sobre lo que podría significar esto en sus carreras. Imaginemos por un momento que Hande y Kerem confirman su reconciliación. Inmediatamente las redes sociales explotarían. Sería trending topic mundial, portada de todas las revistas y titulares en todos los noticieros de entretenimiento. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen. Las ofertas de trabajo lloverían. Las posibilidades serían infinitas.
Una campaña publicitaria conjunta, una nueva serie o película juntos, incluso un reality show, el cielo sería el límite. Su poder como pareja sería inmenso. Podrían influir en millones de personas, promover causas benéficas, inspirar a otros a seguir sus sueños. Serían un ejemplo de amor, éxito y superación personal. Pero también tendrían que lidiar con una mayor exposición mediática y una mayor presión del público. Cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle, cada palabra sería interpretada, cada gesto sería amplificado. Tendrían que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, ya que cualquier error podría ser utilizado en su contra. Además, tendrían que aprender a manejar la envidia y los celos de sus colegas y competidores. Siempre habrá personas que intenten sabotear su éxito o dañar su relación. Tendrían que ser fuertes y unirse para superar cualquier obstáculo que se les presente. Pero si son capaces de superar estos desafíos, el futuro podría ser muy brillante para Ande y Kerem. Podrían convertirse en una de las parejas más influyentes y poderosas del mundo del espectáculo. Su historia de amor sería recordada por generaciones y su legado perduraría en el tiempo. En conclusión, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha expectación y controversia en los últimos meses. Las señales que han surgido, aunque ambiguas y especulativas, han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, es importante recordar que la decisión final es exclusivamente suya, y que solo ellos saben si están dispuestos a asumir los riesgos y a trabajar duro para que su relación funcione. Independientemente de lo que decidan, les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Su historia de amor ha sido una fuente de inspiración para muchos y su talento como actores es innegable. Estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar la relación de Hande y Kerem es casi un deporte nacional para muchos, y espero haberles aportado algo de luz sobre este tema tan apasionante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus señales favoritas que apuntan a una reconciliación? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos hacer juntos? Déjenme sus comentarios abajo, los leeré todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, desde chismes de celebridades hasta análisis de relaciones y teorías conspirativas. Así que sin más preámbulos, me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.